Clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y en el resto de nuestro planeta. Un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, portales, redes sociales y también los variados canales de comunicación. Y por supuesto, empecemos por el Ecuador. A algunos les aburrirá ya ver estas portadas, a algunos les molestará, pero corresponde asumir la responsabilidad periodística editorial de ponerles en su lugar, lo voy a decir con absoluta claridad, porque este juego, este aparato mediático, el brazo político del gobierno está expresado aquí, en estos 4 diarios, permanentemente, y no porque pongan en la portada cosas que ocurrieron, sino por el modo en que también dejan por fuera otras cosas más, el modo en el que tratan los temas y por supuesto el favor que le hacen al gobierno de Guillermo Lasso, al que le deben muchos favores. Por ejemplo, desde Lenín Moreno para acá, ya los periódicos impresos no pagan IVA a la importación de papel, con lo cual evidentemente se ahorran una platita, pero también ganan mucha plata. ¿Qué dice el Expreso? El Ecuador no negocia en coacción. ¿Eso es un titular? ¿Ese es un tema? ¿El Ecuador solamente son ellos? Los que están en el otro lado de la mesa no son ecuatorianos, los dirigentes indígenas, las organizaciones indígenas no son ecuatorianos, es decir, Ecuador solamente es Guillermo Lasso. Este titular es de lo más reprobable, por no decir otra palabra, pero efectivamente se toman el nombre de Ecuador, dejando de lado a los ecuatorianos de verdad, a los pueblos originarios de este país, de la geografía, de los territorios, de los montes, de los valles, de las montañas, de la selva amazónica, son los indígenas, no es el señor Guillermo Lasso Mendoza. Les guste o no les guste, los pueblos originarios también son parte de Ecuador, así que esa titular es racista, es xenófobo, es excluyente y es discriminador. Por lo tanto, esas 2 sillas ausentes no prueban, sino que no quieren hablar con el verdadero y profundo Ecuador. Les guste o no les guste. Y además dice, el embate a Lasso se queda en intento. Isa en monólogo. ¿Embate a Lasso? Si no fuese Lasso sería otro cualquiera. El problema sí es el señor Guillermo Lasso, pero el embate no es contra él, sino con todas las políticas que aplica y por supuesto ahí tenemos el rol de la prensa. Ese es el rol del diario Expreso. Les guste o no les guste, hay que decirlo. Y la gente lo dice en la calle además, no hace falta que nosotros lo digamos. La Hora dice horas claves para Ecuador. Aunque creo que se debe escribir horas clave para el Ecuador, pero bueno. Paz. Ojalá esto lo asuman ustedes, señores de La Hora, porque todos los editoriales, todas las cosas que ponen ahí, efectivamente no apuntan a la paz. Y el Universo, Lasso no fue destituido, que es la noticia de anoche, no alcanzaron los votos, las 16 abstenciones, muchos de los cuales que votaron con la abstención han sido parte del aparato del señor Guillermo Lasso, pero que forman parte de Pachacútico, el Partido Social Cristiano, habrían sido suficientes para sumar los 92 votos. En la primera votación fueron 84 a favor, en la segunda, cuando ya se corrigió, fueron 80, eso hay que aclarar. Pero quedaron ahí pendientes los 92 votos. La respuesta del señor Guillermo a propósito de eso no fue más humildad, no fue reconocimiento de los errores, lo que haría un demócrata, no, fue con más arrogancia, con más soberbia a decir que seguirá actuando y que contra el golpismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Comercio, Lasso se salvó, pero se mantiene la protesta. Al menos eso es lo que pasa en la realidad. Pero ya en el texto, evidentemente hay otras cosas. Y ahí se ve al señor Lasso con su vicepresidente Borrero, que no sé cuál es el sentido de esa fotografía, todos con la mirada baja, agachada, bueno, cualquier cosa. Y fíjese en el detallito aquí. Gustavo Petro anuncia que establecerá impuestos a los más ricos. Mensaje sutil, pero bueno, ya era hora de que le apliquen los impuestos a los más ricos en Colombia si hay una clase poderosa, una élite muy, pero muy rica, una de las más ricas de América Latina se encuentra en Colombia. ¿Retribuyen la riqueza? No. ¿Sacan plata de ese país a paraísos fiscales? Muchísima plata. ¿Evaden impuestos? También. Así que les llegó la hora a quienes evaden, no pagan y además sacan su plata a paraísos fiscales. La fotografía del Universo todavía me queda pendiente. No entiendo qué hace esa fotografía en medio de todo esto. Es el momento en el que efectivamente, incluso estábamos ahí, cuando el presidente se dirigía a los manifestantes, lo vamos a poner ahí,
a los dirigentes indígenas que se encontraban reunidos en la Basílica del Voto Nacional, el momento en que amenazó con meter preso a todo mundo, con romper el diálogo, etcétera, etcétera. Es decir, una fotografía que no ayuda mucho a entender el panorama si no se la explica. Si no hubiésemos estado ahí, evidentemente no se entendería la foto. Pero bueno, Lasso no fue destituido y parecería que la fotografía intenta retratar a monjitas, a dirigentes indígenas y a periodistas pendientes del acontecimiento que además ocurrió en la noche, no al mediodía, como parecería que está en la fotografía. Pasamos a Colombia. El país de Cali dice: riña entre presos causó la peor tragedia carcelaria. Sí, para los colombianos, una tragedia de esa naturaleza, 51 muertos y más de 30 heridos, es la peor tragedia carcelaria. Imagínense lo que pasó en el Ecuador: 400 muertos, es decir, 5 veces más lo que pasó en el Ecuador, lo que pasó en Colombia, ocurrió en el Ecuador. Los hechos ocurridos en el penal de Tuluá dejaron 51 muertos y más de 330 heridos. Este drama muestra la urgencia de hacer una reforma carcelaria, dijo el presidente electo Gustavo Petro. ¿Por qué pasan estas cosas en gobiernos como el de Duque y del señor Guillermo Lasso, amigos del alma, socios, colegas, coidiarios, etcétera, etcétera? ¿Por qué será? Confirmen ustedes, ahí está. Y lo otro que veremos más adelante es la Comisión de Paz pide crear el Ministerio de la Paz. Entregó un informe al que no asistió el señor Iván Duque. Qué pena. Vamos a página 12 de Argentina. Gerardo Morales la quiere muerta a propósito de la situación que atraviesa la dirigente indígena Milagro Sala. ¿Qué dice la nota? Internada con un cuadro grave de salud, Milagro Sala ve recrudecer la persecución en su contra. Se desplegaron policías en la clínica, incluso un efectivo armado junto a su cama que acosó a médicos y allegados, y el gobierno provincial insiste en devolverla a la cárcel. El secretario de Derechos Humanos de la Nación reclamó a la Corte que tome medidas para frenar el hostigamiento. Yo no entiendo, ahí sí puedo pecar de ignorante, ¿qué hace el gobierno para salvar la vida de Milagro Sala? No sé en qué sentido el gobierno puede aportar a esto, no le importa en qué situación se encuentra, pero lo que se ve hacia afuera es que un gobierno provincial es la que le tiene sometida a Milagro Sala. El gobierno nacional, el gobierno federal de Argentina, no entiendo por qué no hace nada a favor de Milagro Sala. No sé, hablo incluso desde la ignorancia jurídica, quiero decir. No sé si le puede dar un indulto, algo tiene que hacer. Las organizaciones de derechos humanos prácticamente, que son muy buenas, se quedan prácticamente maniatadas con esta situación. De hecho, a propósito del informe de las comisiones de derechos humanos, el informe de los juristas argentinos con respecto al Ecuador, lo veremos en algún momento más, es impresionante. Pero bueno, estamos hablando de Argentina. Gerardo Morales la quiere muerta, es lo que se señala en este titular. Y el Mercurio de Chile destaca algo que evidentemente también está en la disputa política, en la conversación pública. El presidente Gabriel Boric marca diferencia entre la aprobación de su gobierno y el resultado del plebiscito, al comenzar la gira regional por Arica y Parinacota. Sobre la caída en la valoración de su gestión, afirmó Boric: no nos confundamos en equipararla con el desenlace de la consulta del 4 de septiembre. Las declaraciones repercutieron en el Congreso. Vincular ambas cosas es un engaño a la ciudadanía, sostuvo la diputada comunista Carol Cariola, que la hemos tenido en nuestro espacio. Obviamente, vincular un tema con el otro no tiene ningún sentido porque no cuenta lo mismo a la hora de apreciar la ciudadanía, lo que implica un plebiscito sobre un resultado concreto y lo que hace este momento el gobierno de Chile. Y por supuesto se terminó prácticamente el proceso de redacción. Después de 359 días, el Pleno tuvo su última votación. Cambios sustanciales a la Constitución requerirán un quórum de 4/7 y referéndum. Es lo que ya se aprobó el día de ayer. Es un momento especial. De aquí viene la consulta al pueblo chileno que se realizará en septiembre. Es decir, queda todo el mes de julio y agosto para el debate, el conocimiento, la información del contenido de esta nueva constitución para los chilenos y las chilenas. Nos vamos de Europa. En España, el país de esa nación iberoamericana, por supuesto, ibérica, Finlandia y Suecia a un paso de la OTAN tras levantar Turquía el veto. 2 países más que se integran a la OTAN. Yo no sé qué sacan con eso, pero bueno, en términos geopolíticos debe haber gente más inteligente que lo pueda explicar.
pero efectivamente la adhesión de los países nórdicos es algo que sucederá, dijo el secretario de la OTAN. Y en la fotografía superior, la cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid. Ahí se ve al presidente de Estados Unidos, señor Joe Biden, con el jefe de gobierno de España, el señor Pedro Sánchez. Biden promete a España cooperar ante las migraciones desde África. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos en las migraciones desde África a España? Uno se pregunta, ¿quién gobierna este planeta? El señor Biden va a España y les dice lo que tienen que hacer con respecto a las migraciones. Va a Ucrania y les dicen que tienen que guerrear con Rusia. Va a Colombia y les dicen que tienen que atacar a Venezuela. A todas partes va a decir lo que tienen que hacer sus países y nadie le puede decir que por favor se vaya de todo el mundo, se quede en su país a resolver sus problemas internos que son muy graves. El tema de la migración es un asunto muy grave y no pasa absolutamente nada. Pero ahí tienen, Biden va a todas partes y los presidentes agachan la cabeza. Cooperar, ese verbo, esa palabra en boca de Estados Unidos no significa sino entrometerse, meterse donde no le han llamado. Pasemos. Y aquí, en el portal de Telesur, denuncia represión de la policía contra manifestantes y pobladores. La noche de ayer hubo una impresionante represión en la población, en la parroquia de Calderón, al norte de Quito. Impresionante, hasta muy altas horas de la noche la represión continuaba. Incluso se habló de una persona fallecida, no es oficial, parecería que no es cierto, pero hay decenas de asfixiados. Los gases lacrimógenos incluso fueron lanzados al interior de las viviendas de el San Miguel del Común, que es el barrio de la parroquia de Calderón. ¿Qué dice ahí? El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa, expresó este martes que teme por su vida porque ha recibido amenazas de muerte. De hecho, cuando lo vimos el día de ayer, evita incluso responder su celular porque lo tienen pinchado, lo llaman con amenaza, recibe mensajes de amenazas. Eso efectivamente es lo que hace la derecha más racista, extrema, que en este país, incluso en los grupos de WhatsApp que circulan de la derecha, de los grupos de élite, de los más ricos de este país y de algunos periodistas, ahí lo quieren matar. Piden la cabeza de Leonidas Issa. Digamos que Leonidas Issa se retira de la dirigencia, se va a su casa. ¿El problema desaparece? No desaparece y no va a desaparecer, porque no es Leonidas Issa el problema es lo que están reclamando los indígenas. Y acá, lo que ya mencionábamos. La Comisión de la Verdad de Colombia presenta su informe ante desinterés de Iván Duque, que no fue, por supuesto no fue. Pero ahí está el señor Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, que sí recibió el informe de la Comisión de la Verdad, que eso de hecho lo hemos tratado en nuestros espacios informativos, una situación bastante dolorosa para los colombianos y las colombianas. Y Venezuela extrema medidas ante el impacto de la tormenta tropical. Esto está en alerta, efectivamente, hay una atención inmediata, una acción inmediata del gobierno. Ahí se le ve al presidente Nicolás Maduro reunido con sus principales colaboradores en estos temas. Y en Honduras, la presidenta de ese país resalta la lucha popular tras el golpe del 2009. Hubo condecoraciones, de hecho, uno de los condecorados es Rafael Correa Delgado, que asistió a Honduras. Y a alguien ya se le ocurrió diciendo que desde Honduras monitoreaba el paro, que desde Honduras movilizaba a la gente en las calles. Ya, eso ya parece chiste, pero no, ya da vergüenza. Y ahí está. Con Petro y sin Duque, la Comisión de la Verdad presentó el informe final sobre el conflicto armado en Colombia. Miren lo que hay en esa camiseta, o como le quieran llamar, remera, le llaman en otros lados. Hay futuro si hay verdad, dice esa camiseta que está detrás de los dos personajes de la fotografía. Más información, pues, de toda América Latina la tienen en Nodal, por supuesto, atenta al acontecer de nuestra región. Y ahí está, la OTAN reforzará su flanco oriental, anuncia Stoltenberg, el secretario de la OTAN, a propósito de lo que mencionamos, la inclusión de Suecia y Finlandia en sus filas. ¿Para qué? Para rodear a Rusia. Es el único afán que tienen. Afán de Estados Unidos, además de quedarse sin hegemonía, que cada vez es mucho más débil. ¿Algo más? Nada. Y aquí la fotografía del señor Guillermo Lasso, quizás la fotografía de una época donde se lucía mucho mejor, porque ahora su rostro en los aparecimientos públicos no muestra precisamente ese semblante. Es otro el rostro del presidente Guillermo Lasso.
pero como los tienen que retratar adecuadamente para que salga bien en la fotografía, en las publicaciones, han puesto una fotografía de mucho tiempo atrás. ¿Qué pasó? El presidente se salva de ser destituido por el Parlamento, se salva. Hay 3 procesos de revocatoria, lo explicábamos anoche en el espacio informativo de Telesur, pero estaremos pendientes de lo que ocurra en este país. Hagamos una pausa, ya volvemos.